De nuevo le damos la bienvenida a la compañera Mariana Morales de la Facultad de Economía, quien pues está participando en este foro que está enmarcado dentro del contexto del contrato colectivo de trabajo y bueno, pues este llamado que estamos haciendo a la no legitimación del contrato colectivo. Le vamos a dar la palabra, le agradecemos la ponencia y su ponencia lleva de título La lucha docente en la UNAM, precarización y educación pública. Gracias, Mariana. Adelante. Antes de empezar, igual le agradezco la invitación a este espacio. Creo que es fundamental que los docentes empecemos a discutir, ¿no?, en espacios como esto, cuál es la situación en la que nos encontramos y cuál es la perspectiva de la lucha que hoy día estamos emprendiendo, ¿no?, frente a la precarización y también digamos, a los problemas que se derivan de la misma precarización y la crisis en general del sector educativo. Les cuento un poco que, bueno, lo que tenemos preparado para hoy lo pensamos en dos intervenciones. Por un lado, el compañero Rafael Romero va a dar algunos elementos más de la coyuntura de ataque generalizado a la educación pública, en particular a la educación superior. Él es profesor de la UACM y después yo voy a tomar algunos elementos ubicando, digamos, este ataque, ¿no?, a la educación pública, el avance sobre los derechos laborales para los docentes, pero no solamente, sino también para los trabajadores administrativos. Y digamos, en este contexto, ¿qué es lo que pensamos yo y un grupo de trabajadores administrativos y académicos que somos parte de la agrupación desde las bases Estunam? Entonces le doy la palabra al compañero Rafael, que va a iniciar, y posteriormente yo retomaré la participación. Gracias. Agradezco en primer lugar la invitación de Mariana y todos ustedes y esta oportunidad de relacionarnos con colegas, con trabajadores de la educación que comparten una condición semejante a la nuestra, básicamente igual. Y esto lo vemos en la educación en todos los niveles. Hoy el gobierno de la 4T ha dado continuidad a las medidas que aplicaron gobiernos anteriores para degradar, para atacar a la educación. Lo vemos en la educación básica con la implementación de la UCICAM, que básicamente pues, es la implementación de la reforma educativa del gobierno de la 4T, que en palabras de intelectuales de la CENTE, pues es la reforma educativa de Peña Nieto al 95%. Lo vemos también en la educación superior con la Ley General de Educación Superior, que básicamente pues, extiende este ataque a la educación superior, empodera a los autoritarios regímenes universitarios, dice que garantiza la educación siempre y cuando haya presupuesto, lo cual pues básicamente no garantiza el derecho a la educación porque tampoco se preocupan por exigir que haya presupuesto para las universidades públicas, además de que limita en buena medida el desarrollo de movimientos de profesores porque pues no toca el tema de la precarización y los profesores de asignatura. Lo mismo lo vemos con la ley general, la que está aún en discusión, la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que básicamente tiene el mismo problema. En el tema de libertad de cátedra lo limita solamente a los temas, libertad de cátedra e investigación, los temas que el gobierno considera como prioritarios y el resto lo omite, valiéndose de un discurso humanista que perpetúa el sistema de estímulos, que genera las desigualdades y creando académicos de primera, una élite de burocracia académica dorada y profesores de tercera, además de que tiende a querer mover a los investigadores de los centros públicos de investigación del apartado A al apartado de la Constitución, lo que los convertiría en trabajadores de confianza, tendiendo a vulnerar sus derechos laborales. Este proyecto de la 4T también se puede ver manifestado en las universidades del bienestar Benito Juárez, que, bueno, para los que no sepan, es el proyecto estrella que el presidente López Obrador lanzó para el país para garantizar la educación. Pero a diferencia de otras universidades, estas universidades del bienestar UBJ,
pues no son un programa de Estado, es decir, no son una estructura permanente que dé continuidad a un proyecto educativo, son un programa social. Y como tal, pues como un programa social, un programa de gobierno, cuando haya cambio de gobierno, eso no garantiza la permanencia del proyecto, además de que todos sus trabajadores, profesores y administrativos, todos son precarizados. No existen los trabajadores basificados, no tienen sindicalización, no tienen derecho a tener vacaciones, primas vacacionales, aguinaldo, nada, porque ni siquiera son considerados trabajadores, precisamente son considerados beneficiarios de un programa social. Esos son las VJ. Y en la Ciudad de México, pues encontramos una versión propia de Claudia Sheinbaum con el Instituto Rosario Castellanos, lo mismo. Universidades lanzadas y creadas para desplazar a las ya existentes por un proyecto conformado básicamente por precarizados. Eso es lo que son. Ahorita me referiré a eso más adelante. También quisiera hacer un breve recuento de lo que ha sido la lucha, en la UACM, una lucha semejante aquí a los compañeros de la UNAM por derechos laborales. En 2019, varios compañeros iniciaron una asamblea por la exigencia de basificación, por la exigencia de tener derechos laborales, porque la UACM nació como un proyecto social para la Ciudad de México en cuestión de educación superior. Sin embargo, las administraciones, primero afines al PRD y ahora afines al Morena, como es la rectora Tania Rodríguez, pues han estado amoldando a la UACM a un modelo mucho más tradicional, autoritario y poco crítico, de universidad muy más semejante a la UNAM en ese sentido, donde hay rectores todopoderosos, donde hay académicos de primera y profesores de asignatura que somos trabajadores de segunda, donde existe una estrategia sistemática de las autoridades por invisibilizar las demandas de los trabajadores, de los profesores de asignatura, pero también existe una persecución contra los trabajadores de base afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la UACM, el SUTUACM. Este es el último reducto de la universidad que le falta al Morena, encarnado por Tania Rodríguez, de apoderarse dentro de la autónoma de la ciudad. En ese sentido, nosotros hemos tendido la mano con los compañeros del SUTUACM, con sus bases. Por supuesto, eso no quiere decir que avalemos lo que dice la dirección del sindicato, porque la realidad es que no nos defienden. Pero sí luchamos por los demás compañeros trabajadores que además simpatizan con nuestra causa. La base trabajadora del SUTUACM nos ha dicho cada vez que estamos con ellos: ustedes tienen razón, ustedes son trabajadores, son parte de la universidad, tienen derecho a estar basificados. Yo no sé si ese discurso les suene, ¿no? De que ustedes de asignatura no son parte de esta institución, no son trabajadores de aquí, fuera. Supongo que suena, ¿no, compañeros? Sonará aquí en la UNAM, sonará en cualquier estado, en cualquier universidad autónoma de este país, porque en México existe aproximadamente 500,000 de profesores de asignatura, que le llaman así, temporales, interinos, etcétera, etcétera. Así es como se las gastan estas grandes, estas burocracias académicas, que además con frecuencia están ligadas a los partidos que dominan los determinados estados. O, por ejemplo, yo les hablé de Tania Rodríguez en la UACM, ligada al Morena, pero pueden ir a cualquier universidad autónoma del país, esperan que están ligadas al PRI, al PAN, ¿no? Y tienen a sus consentidos y además mantienen esquemas de precarización, no permiten la libertad de cátedra, y además cuando alguien intenta movilizarse y organizarse, es atacado y reprimido. En ese sentido, nosotros en la UACM levantamos unas consignas: luchar por la basificación de todos los profesores de asignatura para que todos tengamos derechos. Nosotros no pedimos salarios millonarios, solo pedimos salarios dignos para poder desarrollar nuestras actividades académicas y para poder darles la atención que nuestros alumnos necesitan. Porque como muchos de los aquí presentes sabrán, como dar clases pues no deja realmente mucho dinero, tenemos que envolvernos en otros trabajos y en otras obligaciones, o dar clases en varias instituciones para que nos alcance. Por eso luchamos por la basificación, y también por eso agradecemos el espacio con los compañeros de la UNAM, quienes comparten nuestra misma condición. En ese sentido, nosotros hacemos una exigencia a la dirección del SUTUACM porque nos basifique y porque podamos pelear en un sindicato único, ¿no?
que dejen de decirnos que nosotros no somos trabajadores, porque sí lo somos, porque cumplimos funciones sustantivas de la universidad. Sin profesores no se puede dar clases, ustedes lo sabrán, no puede haber clases, eso es una función sustantiva, pero a nosotros nos dejan en un lugar, pues donde básicamente somos externos, somos un agente extraño, ¿no? No son parte de esta universidad. Pero no solo eso, en ese sentido, a los compañeros trabajadores basificados del STUASM, hace no mucho, la rectora Tania Rodríguez les exigió que tenían que desindexar 11 prestaciones de su contrato colectivo de trabajo y pasarlas de salarios mínimos a UMAS. Ustedes saben lo que eso implica, se ha aplicado en el magisterio. Las UMAS son una unidad de medida salarial que está especialmente hecha para pagarnos menos. Eso son las sumas, y eso es lo que se le exigió a los trabajadores, a la par de que si no aceptaban, pues solamente les ofrecerían un miserable 1.75% de aumento salarial. Digo, no sé si también les suena eso de aumentos salariales magros, yo creo que sí. Nos suena a todos, porque es una condición compartida entre trabajadores, profesores, universitarios. En ese sentido, bueno, quisiera cerrar esta parte con una invitación al próximo foro encuentro contra la militarización por la defensa de la educación y el presupuesto, que será el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde. Todavía está por confirmar el lugar, para que construyamos espacios comunes de discusión, para que podamos preguntarnos, ¿por qué el presupuesto para la educación básica, la educación media superior y el desarrollo científico y tecnológico no ha aumentado, incluso ha disminuido con estos gobiernos, pero sí existen aumentos efectivos para las Fuerzas Armadas, para la Sedena y sobre todo para la Guardia Nacional, que fue utilizada como instrumento para militarizar el metro? Están ahí rondando, diciendo que hay sabotajes, aunque las fallas en el metro pues se siguen apareciendo, porque sabemos que no son producto de un sabotaje, sino de la falta de mantenimiento. ¿Por qué? El dinero sí se va a las Fuerzas Armadas, pero no se va a proyectos educativos, de infraestructura como es el metro, de cultura y de otras cosas que la clase trabajadora realmente necesita. La clase trabajadora no necesita militares en las calles. Necesita mayor presupuesto para la educación, para la cultura, para la infraestructura, para que los transportes que usa no esté en peligro de muerte en ellos, como pudimos ver hace poco. Entonces, en ese sentido, pues es lo que los invitamos. Y bueno, una vez más reitero el agradecimiento a la compañera Mariana y a todos ustedes por la invitación y por habernos escuchado. Muchas gracias. Bueno, un poco para seguir la presentación del tema de hoy. Bueno, era importante como abrir un poco la mirada, ¿no? Ver que el tema de la situación en general de la educación, digamos, es muy precaria en nuestro país. Consideramos que no ha habido cambios sustantivos, ¿no? Ya presentaba algunos argumentos de esto Rafa, ¿no? sobre el actual gobierno, y en particular el tema de la educación superior, y también para encontrar, digamos, una respuesta, ¿no? De cómo poder hacer frente a, digamos, a esta precarización de la que hoy día comienza a hablarse cada vez más en la universidad, pero era algo que durante muchos años permaneció en el silencio, ¿no? Pues es importante volver a la dimensión histórica, digamos, de dónde se generaron, ¿no? Si se quiere, las bases estructurales para poder generar esta precarización en la que hoy está el 75% de los docentes. Primero, o sea, volviendo un poco a la historia, ¿no? Entre los 70s y los 80s se da, digamos, un proceso de movilización en el cual se van a fundar distintos sindicatos universitarios, ¿no? En esa época surge el sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Surge también el SPAUNAM, ¿no?
Y bueno, un poco, digamos, no tanto para meternos a la historia, ¿no? En particular de ese proceso, pero sí decir, ¿no? Que lo que derivó, digamos, de esos momentos, ¿no? Fundacionales de los sindicatos es que el primer gran golpe para los sindicatos universitarios fue la llamada Ley Portillo, ¿no? Que impide que los sindicatos estén agrupados bajo una sola expresión sindical, ¿no? Es decir, ya los sindicatos universitarios van a surgir por universidad y no como trabajadores del gremio de conjunto, ¿no? Que eso es lo que, digamos, al final le da la fuerza a un sindicato. Esta ley Portillo impide, ¿no? Que exista solamente un sindicato y después al interior de los sindicatos, ¿no? Digamos, el segundo ataque que se va a dar va a ser en la fragmentación de los trabajadores al interior de las universidades, separando trabajadores manuales o los trabajadores administrativos por un lado y por el otro los trabajadores académicos o los docentes, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? ¿No? Otra vez una fragmentación de las labores al interior de la universidad, pero no solamente eso, sino poder imponer condiciones específicas de acuerdo a un trabajo que en el fondo, si uno lo piensa, más allá de que existen desde luego diferencias en el trabajo que se requiere administrativamente para garantizar que la universidad funcione, ¿no? Y por el otro también lo que implica propiamente la docencia, la investigación, la enseñanza, más allá de que desde luego son tareas distintas, lo cierto es que cumplen un mismo objetivo que es garantizar las condiciones para que exista la educación, ¿no? Entonces, lo que ocurre, digamos, en el caso de la UAM, ¿no? Que es el caso que refería antes, es la única universidad que preservó, digamos, esta contratación para trabajadores administrativos y académicos bajo una misma figura sindical. Habrá algunos otros ejemplos, pero lo que ocurre en la UNAM es que justamente el STUNAM, ¿no? que surge a raíz de una huelga, ¿no? Pelea un contrato colectivo de trabajo que hoy sigue vigente, pierde la titularidad a raíz de una votación que se da, un recuento que se da en 1980, y a partir de ese momento va a ser APAUNAM quien va a detentar el contrato colectivo de trabajo. Es importante decir que ahí hubo toda una operación de rectoría para financiar, digamos, a distintos grupos políticos para que se diera, digamos, esta ruptura de un sindicato único, y que a partir de ese momento va a empezar, digamos, todo un proceso de precarización para los docentes, ¿no? Es decir, o sea, lo que estamos viviendo hoy es resultado y continuación de una política que se viene dando por lo menos desde entonces y se ha ido profundizando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los académicos? A partir de ese modelo educativo, o sea, laboral, se establece un modelo educativo, ¿no? Que está fundamentado, ¿no? En la carrera por competencias, en las que los docentes tenemos que generar una serie de currículum, digamos, para poder concursar por una plaza. Sin embargo, lo que permite también a la par, ¿no? esta carrera por competencias y, digamos, la propia figura de sindicato pro-patronal de la PAUNAM, es que va a ir beneficiando a ciertos grupos políticos, los mismos, de hecho, que dan origen a este sindicato, ¿no? Los mismos o, digamos, algunos que se van recreando, pero lo que podemos ver es que desde el inicio, ¿no? del surgimiento de la PAUNAM, estos grupos políticos que le permiten emerger también van a ser los mismos grupos que después van a quedarse, digamos, con los principales puestos y van a ser lo que hoy configura, ¿no? lo que denominamos la casta dorada. Es decir, es importante ver que la cuestión sindical, ¿no? de cómo surge este sindicato blanco, sindicato propatronal,
está estrechamente vinculada también a las formas de poder, ¿no?, en la universidad, que al final son las formas de decisión en el presupuesto, las formas de decisión, las formas en que se decide cuáles son los modelos, los planes de estudio, ¿no?, cuántos estudiantes pueden entrar, cuántas plazas se pueden crear, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, deciden un conjunto de cuestiones que hacen a la vida universitaria y que cruzan a todos los sectores que la componemos, profesores, trabajadores administrativos y estudiantes, de la cual no somos nunca considerados para esta toma de decisiones. Bueno, a partir de eso, o sea, es importante plantear, ¿no?, que, bueno, hoy, no sé, hoy día, hace la semana pasada, ¿no?, recientemente se publicaba este supuesto aumento salarial, ¿no?, que conjuró Rectoría, la UNAM, con APA UNAM, ¿no?, planteando que, eso, ¿no?, que como es un aumento exitoso, ¿no?, dadas las condiciones económicas que tiene la universidad. Ahora, lo que nosotros decimos, ¿no?, es que, bueno, existe toda esta situación precaria, ¿no?, el 75% de los docentes estamos contratados de manera semestral, tendremos un sueldo alrededor de 3.000 a 7.000 pesos, dependiendo de las horas clase que tengamos, ¿no? Y en ese sentido, concretamente, para que lo podamos ver en números, ¿no?, o sea, este 4% que presentan como un aumento salarial, para el 75% de los docentes, significa que por cada hora clase que nosotros demos, el aumento se traduce entre 17 y no más de 20 pesos por hora clase, ¿no? Es decir, si tú tienes 3 clases, tu aumento se traducirá en 60 pesos directo al salario y eso pensado, digamos, en términos de o sea, en relación, por ejemplo, a la inflación o en relación a la pérdida acumulada del poder adquisitivo, ¿no? Estamos hablando de que no solo no es un aumento real al salario, sino que además estamos percibiendo menor salario por el mismo trabajo. Es decir, hay un aumento de la explotación del trabajo, ¿no?, dentro de la universidad, es decir, se profundizan las condiciones de precarización. Concretamente, en la mañana el Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía, que ha hecho toda una serie de estudios, ¿no?, para dar cuenta, digamos, numéricamente, ¿no?, de cómo se ha dado este ataque a las condiciones laborales y salariales de los docentes, planteaban que más o menos, o sea, en relación al año 2001, ¿no?, hay una pérdida acumulada del poder adquisitivo de 160%, ¿no? Estamos hablando, digamos, de un esquema de trabajo, digamos, en donde la universidad recibe una cantidad millonaria del erario público y después quienes se quedan, digamos, con la mayor concentración en términos de salarios, pues es el 30% de los funcionarios y autoridades, y el resto, ¿no?, los docentes que sostenemos la docencia, pues recibimos básicamente un salario que ni siquiera nos permite garantizar las condiciones mínimas de vida, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner, justo cuando estaba el movimiento UNAM no paga, ahora mismo no recuerdo el nombre del periodista, pero hacía un ejercicio que es interesante para dar cuenta, digamos, de esta desigualdad que existe de los salarios en la universidad. Lo primero que siempre le dicen a los trabajadores administrativos y también a los académicos es que la universidad no tiene dinero para gastar más en salarios, ¿no? Y que, bueno, bajo eso se tienen que ajustar, ¿no?, al presupuesto que tiene la universidad y aceptar las migajas de aumento salarial que nos dan año con año. En este artículo, el periodista lo que hacía era plantear que en el 2019, ¿no?, se basaba en el presupuesto del 2019,
La universidad había recibido 45.796 millones de pesos, ¿no? En cifras cerradas. Y lo que plantean los informes de transparencia de la universidad es que la mayor parte de su presupuesto lo gasta en salarios, ¿no? En particular, para salarios de docentes se plantea que se destina un 40% del presupuesto, ¿no? Lo cual, de esos 45.000 millones, ¿no? Significaría que por lo menos alrededor de 20 millones se destinan, ¿no? Para 20.000, perdón, de 20.000 millones de pesos se destinan para docencia. Si esos 20.000 millones de pesos los dividiéramos, ¿no? En los 42.000 docentes que hoy conformamos, digamos, el conjunto de los trabajadores académicos, tendríamos que, por lo menos cada quien, tendría que ganar 35.000 pesos. Es decir, existe el dinero para hacerlo y de ahí nos van a sobrar, hagan la operación, como 3.000 millones de pesos. Sin embargo, justamente, o sea, lo que evidencia pues este ejercicio es que concretamente, o sea, el 30%, ¿no? de las figuras de investigadores, funcionarios, etcétera, perciben de manera mensual mínimo 135.000 pesos. O sea, con lo cual se le paga, no sé, a un montón, o por lo menos no sé, a 40, 60 docentes, ¿no? Con estos salarios precarios. Y entonces, cuando la universidad se presenta, ¿no? Como la máxima casa de estudios y la mejor universidad en América Latina, ¿quiénes estamos soportando, digamos, ese mérito en términos de enseñanza y de educación, pero también en términos de lo que implica llevar a cabo la labor de enseñanza docente, etcétera? Básicamente no tenemos, vuelvo a lo mismo, a las condiciones necesarias para vivir. Ahora, todo este ejercicio un poco es para plantear, ¿no? Cómo es, en qué se traduce la precarización. Otro dato que da el Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía es que concretamente para tener, con el sueldo que percibimos los docentes, para lograr cubrir el costo de la canasta básica, ¿no? Tendríamos que trabajar 20 horas al día, ¿no? Es decir, o sea, no tendríamos tiempo para dormir. Y en realidad eso, o sea, son cifras, ¿no? Pero que en realidad es la base de la vida de los trabajadores docentes. Tenemos que correr a múltiples universidades, a múltiples espacios para intentar cubrir un costo, ¿no? El costo de la vida, y que en ese sentido, pensando también cuáles son las implicaciones que genera, ¿no? Todo este esquema de contratación, ¿no? Todo el esquema, digamos, también de control de los concursos de oposición, etcétera, todo lo que, digamos, ha significado estas décadas, ¿no? de un esquema laboral fundamentado en la precarización, también tiene una correspondencia en la organización de los docentes. No es casual que los docentes estemos tan desarticulados políticamente, porque el esquema de contratación es la fragmentación. Y romper, digamos, ese esquema en el cual los docentes viven al interior de sus universidades, o sea, viven esas condiciones al interior de sus facultades, sí, básicamente el tiempo que tienen en la universidad, pues lo usan para las clases y después se tienen que ir, ¿no? Eso va generando también una atomización digamos, con la cual nosotros, ahora que se está abriendo toda esta cuestión del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo, abre digamos, una posibilidad histórica que no teníamos antes para arrebatarle este contrato colectivo a la PAUNAM, poder decidir entre los docentes qué contrato colectivo de trabajo queremos, cuáles son los derechos que queremos, y bueno, y también pensar con qué fuerza se puede conquistar. Bueno, es todo un panorama también importante, porque una de
digamos, parte de las cuestiones ideológicas que se implementaron en esta carrera de competencias, ¿no? Para los académicos es hacernos pensar que no somos trabajadores, ¿no? Cuando al final del día, digamos, nuestra labor tiene determinadas condiciones, ¿no? Como cualquier otro trabajo, y sin embargo nos hicieron pensar que por un lado estaban las cuestiones académicas y por el otro las cuestiones laborales, pero hoy día, digamos, el tema, el acceso, por ejemplo, a la investigación para los profesores de asignatura está negado por las propias condiciones de trabajo. Y digamos, para alguien que se tiene que estar actualizando permanentemente, es algo, digamos, que al final golpea también, digamos, la posibilidad de poder hacer investigación y al final también repercute en la educación porque los esquemas, sí, porque la educación pública, digamos, va disminuyendo también su calidad producto de no garantizar las condiciones laborales necesarias para que se pueda desarrollar el conocimiento, ¿no? No existe una educación pública, gratuita, científica y crítica si sus docentes no tienen condiciones mínimas elementales de vida para poder desarrollar la labor docente, ¿no? Y a la inversa tampoco, digamos, en términos más bueno, más que a la inversa, en términos de la organización política, este esquema de precarización favoreció, por un lado, con lo que empezaba al principio, favoreció esta división entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales o trabajadores administrativos y académicos, favoreció esa división y además, además también generó, ¿no? Ciertas condiciones ideológicas, ¿no? Si se quiere, para que los trabajadores piensen que el resultado de su salario va a ser el resultado del desempeño individual que ellos puedan tener en esta carrera de competencias. Y hoy mismo, lo que demuestra este esquema de competencias es que hay un montón de docentes, bueno, habemos un montón de docentes con estudios, digamos que con estudios de posgrado que tienen los requisitos para poder tener un salario distinto y sin embargo no lo vamos a obtener porque el esquema es muy claro, ¿no? El esquema de contratación, el esquema de contratación en la universidad es muy claro y en realidad esa idea, ¿no? De que individualmente podíamos obtener un mejor salario, lo único que hizo justamente fue generar un proceso de individualización, ¿no? Cuando el hecho de no reconocernos como trabajadores, ¿no? El hecho de no pensar cuáles son nuestras condiciones laborales, el hecho de no discutir por qué APAUNAM, que nunca ha representado nuestros intereses, hoy sigue teniendo este contrato colectivo de trabajo, pues genera, digamos, todas las posibilidades de que al final la patronal, la UNAM, siga avanzando en nuestras condiciones, ¿no? Entonces, ahí se pueden plantear muchas más cosas que han permitido, digamos, que hoy estemos en esta situación de vida tan precaria, ¿no? En esta condición de incluso no tener derechos laborales fijos, ¿no? Un docente, si queda despedido, por más que haya tenido 20 años dando clases, 15, lo que sea, no tiene derecho a la jubilación. No tiene ningún derecho, o sea, sus derechos quedan anulados, ¿no? Completamente, aunque haya dejado la vida en la universidad. Y en esa situación tan compleja y adversa, la que nos encontramos la gran mayoría, lo cierto es que también han surgido procesos de organización, ¿no? Y se han empezado a cuestionar todas estas condiciones laborales con muchos de los que están acá hace que en 2021, ¿no? Empezó la UNAM no paga, empezó a hacerse toda, visibilizarse, ¿no? Que hay una serie de contradicciones al interior de la universidad, ¿no? De distribución desigual, etcétera, etcétera, de antidemocracia, ¿no? En la universidad y que, bueno, concretamente lo que nosotros pensamos, ¿no? Como parte de la agrupación desde las bases STUNAM, es que es fundamental,
digamos, en el proceso que se abre hoy, ¿no? Por un lado, aprovechar este resquicio pues esta posibilidad que abre la reforma laboral, ¿no? Que si bien es una reforma, y hay que decirlo así, es una reforma que se pensó como parte de un tratado comercial y que ahora el gobierno quiere presentar como una, como el resultado de un proceso democrático. Lo cierto es que la democracia no se decreta, ¿no? No se puede realizar solamente con una elección y que además no puede obviar que existen estructuras con presupuesto, con dinero, estructuras sindicales gangsteriles, ¿no? Que no van a permitir que esos contratos colectivos de trabajo se pierdan. El caso de la CTM es muy claro, pero en el caso de la universidad, la PAUNAM y Rectoría no van a permitir que a PAUNAM lo pierda, ¿no? Sin embargo, sí pensamos que esa posibilidad que se abre, digamos, la tenemos que aprovechar y su aprovechamiento depende estrictamente de que como académicos rompamos esa división de la que les hablaba desde el principio, ¿no? Reconozcamos que hay una fuerza, reconozcamos que hay una fuerza en los trabajadores administrativos para dar esta lucha, ¿no? Es decir, en todos los trabajadores estunamitas. Por otro lado, digamos, al interior de los trabajadores académicos, hablar, digamos, con todos los trabajadores, no solamente con los profesores de asignatura o los profesores ayudantes, sino también con todos los profesores que conscientemente pueden ser aliados, no sé, pienso en investigadores, profesores de carrera, etcétera, e incluso también con la gente que en estos momentos, profesores, están afiliados a la PAUNAM, es hablarles abiertamente de que lo que está ante este problema histórico y estructural, hoy se abre la posibilidad de replantear ese contrato colectivo, ¿no? De discutirlo democráticamente entre los docentes y que en términos de pensar, ¿no? Que es posible ganar el no a la legitimación del contrato colectivo de trabajo, bueno, se abre una perspectiva de plantear eso, qué tipo de contrato y además qué sindicato lo detentaría. En nuestra posición y en nuestra visión consideramos que tiene que ser el STUNAM quien detente la titularidad de este contrato colectivo de trabajo, no porque obviemos que históricamente la dirección de este sindicato ha sido inconsecuente con la lucha docente, ¿no? Somos muy críticos del carácter que tiene burocrático de la dirección, ¿no? En la cual pues se ha mantenido sin tener una política consciente, consistente y consecuente con la lucha docente. Sin embargo, a lo que apelamos justamente es que los trabajadores de base, ¿no? Conozcan, digamos, todas estas condiciones de trabajo que tenemos y que a su vez justamente puedan poner toda su fuerza y su solidaridad primero en esta campaña del no a la legitimación y que después, ganado ese no a la legitimación, empiece una discusión amplia, ¿no? En espacios de decisión colectiva, en asambleas, que justamente nos permita decidir a nosotros como docentes junto a los trabajadores administrativos qué tipo de contrato queremos. Y en ese sentido sería volver a dar marcha atrás, ¿no? A una división que, como les comentaba al inicio de mi exposición, pues empezó en los 80s y que, bueno, eso implica, ¿no? Repensar, digamos, cómo convertimos las condiciones que hoy tenemos en una fuerza organizada que justamente nos permita, ir por el no y que a partir de esa victoria, pues podamos ir planteando en este nuevo contrato colectivo de trabajo
la estabilidad laboral, fundamentalmente, un aumento salarial acorde a la canasta básica, a la inflación, jubilaciones dignas, también la demanda de a igual trabajo, a igual salario. Yo ya no le desarrollé más en mi participación, pero es claro que también las docentes, mujeres, tenemos condiciones específicas de precarización que se combinan, digamos, con la precarización en el trabajo y también las dobles jornadas que tenemos en la casa, ¿no? En los cuidados, etcétera. Y que, bueno, esas demandas, ¿no? Y plantear también, desde luego, un aumento al presupuesto educativo es parte, digamos, de la perspectiva que estamos planteando y que finalmente, así como consideramos que la fuerza de los trabajadores administrativos es fundamental, también que hoy están luchando, él planteaba específicamente el caso del sindicato de la SUTU-ACM, pero bueno, en estos días también el SITUAM está planteando un aumento salarial, ¿no? Y bueno, digamos, hay distintas luchas de las cuales de pensarlos justamente en la perspectiva que tenemos de poder organizarnos, pues se va haciendo un plan, ¿no? Un plan de lucha, ¿no? Que nos permita, con una política de coordinación, pues justamente lograr estas demandas que tenemos como docentes. Bueno, hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias, compañera Mariana. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran compartir. ¿Algún comentario? Si quieres pasar para acá porque está el micro. Sí, más que todo, es una pregunta, mira, allá afuera mucha gente se va con la finta, ¿no? Ahorita al mínimo allá afuera está en 207 pesos, ya subió, pero son una jornada de 8 horas. Mucha gente allá afuera ven que acá los docentes ya no se fijan en más, sino que nada más con los puros docentes que dan clase se la llevan bien, que ganan bien por este asunto de los 207 y aquí se gana por hora. Entonces se piensa que se gana bien acá adentro. Esa es una, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo hacen el cálculo para sacar lo que el gobierno federal está mandando a la UNAM y cuánto es lo que están peleando ¿cómo se llaman estos cuates? La línea dorada, se supone. Ajá, exactamente. No sé si. Sí, ¿cuánto es lo que el gobierno federal está mandando y cuánto es lo que está mostrando la UNAM o la rectoría para mandárselos a los docentes? Más aparte lo que mandan a los investigadores y etcétera. Creo que se refiere a este aumento salarial que se está proponiendo. Bueno, en relación al salario mínimo, lo que pasa es que, bueno, ¿qué es lo que se supone? O sea, la definición del salario es que un salario tendría que alcanzarle a un trabajador y a su familia para cubrir las necesidades básicas, que es alimentación, vestido, educación, vivienda, ¿no? Eso tendría que contener un salario, ¿no? O sea, en términos estrictos. Sin embargo, bueno, porque tú como trabajador cumples una jornada laboral, ¿no? Y sobre esa jornada laboral tendrían que cubrirte, ¿no? Esas condiciones mínimas. Incluso tendría que, si uno lo lleva
todavía más allá, digamos, de eso, el salario está en relación de las capacidades productivas que existen en una sociedad, ¿no? Es decir, tendríamos que tener, o sea, hoy existe la tecnología necesaria para que trabajemos 3, 4 horas al día y tengamos cubierto ese salario. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ese salario no lo piensan así ni los patrones, ¿no? Los dueños de las empresas, ni el gobierno tampoco lo piensan así, sino cuando el gobierno presenta este aumento al salario mínimo, lo primero que hay que decir es que ese salario mínimo, en tanto más del 50% de la población en México es trabajadora informal, no va a ser beneficiada de ese salario mínimo, ¿no? Después, los sindicatos no son beneficiarios de ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen negociaciones contractuales como la que ahora estábamos planteando, ¿no? Y entonces, ahora específicamente sobre lo que preguntaba sobre el salario mínimo y que dicen que aquí se gana bien, bueno, lo que pasa es que habría que contabilizar justamente que lo que la universidad nos paga son las horas clase que nosotros damos frente a grupo. Sin embargo, todo docente de cualquier nivel sabe que dar una clase implica preparación, ¿no? Implican horas también de preparación de la clase, de planeación de los cursos, de revisión de trabajos, de atención a los alumnos extra clase para atender dudas, y esas horas contabilizadas no están, ¿no? Entonces, estrictamente lo que está pagando la universidad son esas horas y no todo ese trabajo que conlleva el trabajo docente, ¿no? Entonces, al final, justo por eso yo ponía como ciertos datos muy concretos, ¿no? Aumentarnos 20 pesos por hora, o sea, ni siquiera, o sea, si uno lo piensa en cuánto aumentó, no sé, el pollo, las tortillas, lo que sea, o sea, ni siquiera alcanza a cubrir esas cosas mínimas, ¿no? Entonces, realmente, o sea, no es una exageración, digamos, el tema de la precarización que se vive dentro de la universidad. Y lo otro que preguntaba sobre el presupuesto, bueno, el presupuesto de egresos lo decide la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, el presidente presenta un anteproyecto, se discute en la Cámara de Diputados, senadores lo aprueban, y al final quien decide cómo se distribuye ese presupuesto sí es la casta dorada, ¿no? O sea, son ellos quienes deciden tanto porcentaje se va a trabajadores administrativos, tanto a académicos, como tenemos esta bolsa, este presupuesto, ¿no? Pues vamos a dar tal aumento, ¿no? Pero por eso yo ponía las cifras, hacía estos ejercicios de las cifras, porque el argumento no es que la universidad no tenga los recursos para poder pagar, digamos, dignamente a sus docentes y también a los trabajadores administrativos. Existen los recursos, solo eso, ¿no? Tenemos que incidir en cambiar las instancias en donde se decide quién designa el presupuesto y para qué, ¿no? Justamente para que no haya gente en la universidad que nadie sabe qué hacen, ¿no? Realmente en términos de sus actividades, o sea, porque en Transparencia UNAM lo más que se llegará a presentar son sus sueldos, pero nadie sabe realmente cuáles son sus funciones dentro de la universidad, pero a un trabajador, si no llega a tiempo 5 minutos, se lo van a descontar. Si un profesor no llega 5 minutos a tiempo, se lo van a descontar también, ¿no? Y eso no ocurre con los grandes salarios. Entonces, eso es un poco, ¿no? No sé si respondo tu pregunta sobre el presupuesto, pero bueno, y las dos. Yo quiero participar. Ay, espérame. Traigo mis notas. Hola. ¿Qué pasó? Espérame. Bueno, voy a participar. Bueno, sí habría que discutir un poco, pues, la situación, ¿no? En la que ella plantea, o los compañeros,
la posición posibilista, ¿no? En ese sentido, y un poco voluntarioso me parece, sí, en ese sentido, por la situación en la que vivimos los profesores, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos a contracorriente, ¿sí? En ese sentido, porque el aparato pesa mucho. ¿Qué pesa mucho? La rectoría, ¿no? Tiene el control muy, muy bueno sobre los profesores y los trabajadores, ¿no? No se diga de los estudiantes, son otro tipo de estudiante, ¿no? Que encontramos aquí. No es su culpa en ese sentido, es la situación en la que encontramos. Y son las direcciones, ¿no? En ese sentido tenemos la dirección del APAUNAM, que tiene muy controlado a los profesores, muy corporativo, ¿sí? Y yo creo que pues va a estar con la autoridad, ¿no? En ese sentido. Y el Stubenam no se diga, ¿no? Los trabajadores están muy... no es culpa de los trabajadores, hay que decir. Eso siempre, nunca son los profesores, porque siempre le echan la culpa a los profesores o a los trabajadores. Yo creo que son las direcciones, ¿sí? En ese sentido, que mantienen la pasividad, ¿no? En ese sentido. ¿Y cuál es la situación que yo encuentro? Que es, el movimiento se encuentra fragmentado, dividido, ¿no? En ese sentido. Esa es la característica. Si ustedes ven, en todas partes de los trabajadores de las universidades, cada quien jala por su lado, por sus demandas, y casi todas las demandas son comunes, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de un frente unido, ¿no? En ese sentido. Y esto pasa también en la universidad, estamos divididos y muy golpeados. Entonces, hay que hacerlo también, no apostarle, ¿no? Porque hay varios que dicen que no se va a poder hacer nada, otros, pues, no irnos tan lejos, ¿no? Porque sabemos cómo se las gastan las autoridades en ese sentido, ¿no? Y eso, bueno, no lo va a demostrar el día de mañana, ¿no? En ese sentido, ¿cuántos vamos a ir en ese sentido? Ahí vamos a encontrar el músculo del movimiento de académicas y académicos unidos de la UNAM. Esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? En ese sentido. Entonces, para hacer, y hay que seguir discutiendo, ¿no? En ese sentido, ese es el problema. Ahora, yo creo que necesitamos un espacio, sigo insistiendo, el espacio, porque no lo encontramos en la universidad. La autoridad dice que, el rector dice que caben todas las ideologías, pero no caben, o sea, no tenemos el espacio, solamente su discurso es el que predomina, tiene el espacio y el aparato, y nosotros pues no lo tenemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí creo que tenemos que buscarnos un espacio para seguir discutiendo la situación en la que estamos, esta situación en la que nos encontramos los universitarios, profesores y trabajadores administrativos. Ahora, esto habría que discutir siempre, esta cuestión de lo político y lo jurídico, sí, también, en ese sentido, sí está lo jurídico, ¿no? En ese sentido, pero siempre las autoridades se las han gastado, ¿no? En ese sentido, manipulan, controlan, tienen lo jurídico, lo manipulan en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí nosotros, bueno, sí, apelar a lo jurídico, pero también hacerlo político en ese sentido, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Las dos partes van a la parte, ni una ni otra, ¿no? Pero yo creo que van a la par. Ese es un punto que habría que seguir discutiendo, ¿no? Y por otra parte, aquí cabe también la corresponsabilidad del presupuesto, de los topes salariales, ¿no? En ese sentido habría que discutirlo. ¿Quién cabe la responsabilidad? Por una parte, el rector, ¿no? Siempre, desde que he estado aquí en la universidad, dice que el gobierno, todos los gobiernos, ponen un tope salarial. Y hasta ahorita, pues también otro tope salarial, en ese sentido. Entonces, ¿quién es responsable? Si es el rector o el gobierno federal, ¿no? En ese sentido. Porque de allí se agarran para darnos el decremento salarial, ¿no? En ese sentido. Y bueno, no ha cambiado. Al contrario, hoy con un gobierno progresista, pues seguimos en la misma situación y peor, porque estamos en la precariedad. Esa situación no pasaba en los años 70, 80 con el neoliberalismo, se fue precarizando más el profesor. Entonces,
Estas discusiones habría que hacerlas en diferentes espacios para darnos una política que ya, de alguna manera, ya hay adelantos en ese sentido. Eso es lo que yo quería plantear para la discusión. No la cierro en ese sentido. Si tú quieres, o ustedes quieren, pues, debatir, pues, es adelante, ¿no? Gracias. No, yo presentaba en mi argumentación distintas cuestiones que creo que sí, o sea, no se trata de obviar, digamos, la fuerza que tiene el enemigo, en este caso la rectoría, ni a PAUNAM, la fuerza también que tiene la dirección del STUNAM como sindicato, desde luego que no, sin embargo, sí hay cosas que por mínimas que parezcan, de cambiarlas, estaremos en mejores condiciones para pelear por estos derechos. Una de ellas tiene que ver el hecho de hablar entre los docentes. Claramente el descontento existe, ¿no?, sobre las condiciones que tenemos. Es claro que también el control que ha hecho APAUNAM ha sido gracias a esta estructura legal, ¿no?, de explotación del trabajo. No es que tenga en el fondo, ¿no?, o sea, una legitimidad, ¿no? Lo hace más bien por mecanismos de coerción, ¿no?, como la contratación. Y bueno, para no extenderme más porque hay otra participación, concretamente pienso que eso, ¿no?, o sea, ir generando unidad, ¿no?, entre los docentes, que rompa esta fragmentación es una de las tareas que tenemos por delante. Por otro lado está también romper esta división en donde no nos reconocemos como trabajadores universitarios, académicos y administrativos. Romper eso cambia, digamos, estos diques que la patronal, que la universidad, ¿no?, ha ido generando para poder asentar, digamos, su fuerza, ¿no? En ese sentido, no considero que sea una política posibilista. Yo he encontrado justamente ahora, ¿no?, en esta campaña de la no legitimación, a trabajadores administrativos aliados, ¿no?, que tienen la disposición de llevar adelante estas banderas de lucha, y a la inversa, o sea, nosotros también reconocer que ellos también tienen sus propias demandas, e ir avanzando incluso, ¿no?, en espacios de discusión con el estudiantado, ¿no?, de manera tripartita, que nos permita reconocer cuáles son nuestras coincidencias, porque son muchas, ¿no? Y bueno, eso, hasta ahí lo dejaría. Pero bueno, agradezco mucho el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias a los compañeros ponentes. Recordamos que a las 6 de la tarde vamos a tener una asamblea aquí en este espacio, la Asamblea de Académicos Unidos. Entonces hacemos llamado a que si no se habían enterado, pues se sumen. Y en unos momentos regresamos con la siguiente ponencia que va a estar a cargo del licenciado Humberto Oseguera. Entonces, en unos minutos regresamos.